Continuando con la clase de geometría, ahora el tema que veremos de hoy a modo de repaso es ángulos y aplicación de sus propiedades. Para ello nosotros necesitamos una guía que previamente ha sido subida al aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, para poder empezar, dicha ficha la debes tener descargada, o si no, no hay ningún problema, ¿no? Porque igual tenemos la ficha por aquí. Así tenemos nuestro primer problema, que dice: halla la medida del ángulo DOB más la medida del ángulo COA. Si, esta es una condición, me dice, si el ángulo formado por la bisectriz o las bisectrices de AOB y COD es 90. Para ello me dan una gráfica. Acá tengo mi gráfica. Esta gráfica que está aquí la he trasladado a este lado. Y he trazado las bisectrices de AOB. Si acá se encuentra A o B, acá está mi bisectriz. Si es bisectriz, significa que todo este ángulo ha sido dividido en dos ángulos que son iguales. En este caso le hemos colocado alfa y alfa. Luego dice la bisectriz de COD. Aquí se encuentra COD. Aquí está su bisectriz. Quiere decir que todo este ángulo ha sido bisecado, ha sido partido en dos ángulos iguales. En este caso le hemos puesto teta y le hemos puesto teta. Además dice, el ángulo formado por las bisectrices, o sea, esta bisectriz OM y esta bisectriz ON forma un ángulo. Ese ángulo vale 90 grados. Entonces aquí está graficado, ¿no? Como un cuadradito. Ahí está, ese cuadradito me indica que es 90 grados, que es la distancia o es el ángulo formado de esta bisectriz hasta esta bisectriz, de esta línea punteada a esta línea punteada. Eso vale 90. Y a mí me piden que calcule esto, ¿no? Como empezamos, es lo que me piden, ¿no? Por eso he puesto acá, piden, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, como yo sé que este ángulo vale teta y este pedacito vale alfa, pero yo sé que todo esto vale 90, o sea, desde la parte punteada OM hasta la otra bisectriz que es ON, si todo eso es 90, y a ese 90 yo le quito teta y le quito alfa, me queda este ángulo que está aquí, ¿de acuerdo? Por eso que a este ángulo COB le hemos puesto 90 menos teta menos alfa, ¿de acuerdo? Como ya tengo lleno todos mis ángulos, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en lo que me piden en este caso. ¿Qué me están pidiendo? Aquí lo he copiado, mira. Me están pidiendo la suma de la medida de estos dos ángulos. Entonces del gráfico observo que la medida del ángulo DOB, entonces vamos acá, DOB. DOB es todo este ángulo que está acá. Entonces sumo 2 teta más este ángulo que está entre paréntesis, que es 90 menos teta menos alfa. Eso aparece aquí. Más, ahí está más. Ahora le voy a sumar este ángulo COA. COA. O sea, es la suma de todo este ángulo que está acá. O sea, primero lo que está en el paréntesis más 2 veces el ángulo alfa. Ahí está, todo el paréntesis más 2 veces el ángulo alfa. Listo. Como acá hay un signo más, mira, acá está en paréntesis, acá hay un signo más anteponiendo el paréntesis y en el otro paréntesis también hay un signo más anteponiendo el paréntesis, solamente vamos a eliminar paréntesis y no va a pasar absolutamente nada con los signos que se encuentran adentro de lo que está dentro del paréntesis. Porque si este signo de aquí, por ejemplo, fuera negativo y le quito yo el paréntesis, lo que está adentro cambia de signo. Pero al ser positivo todo se mantiene igual, o sea, solamente lo que voy a hacer es eliminar signos. Y lo obtengo el siguiente resultado. Básicamente he vuelto a copiar lo mismo. Ahora ordenando y agrupando términos semejantes. Entonces mira, acá agrupado este 2 teta y acá tengo menos teta, signos iguales se suman, ¿de acuerdo? Eso me da menos 2 teta. Acá tengo menos alfa, menos 2 alfa, ahí está menos 2 alfa, y este más 2 alfa está aquí, y más 90, 180. ¿Qué puedes observar aquí? Mira, 2 teta y 2 teta se simplifican, menos 2 alfa y 2 alfa se simplifican, por lo tanto, ¿qué te queda? 180, o sea, toda esta reducción de esta parte de acá es 180. ¿Pero qué era todo esto? Lo que me estaban pidiendo. Por lo tanto, la medida del ángulo DOB más la medida del ángulo COA, eso es 180 grados. Alternativa A.
¿De acuerdo? Sencillo. Vámonos por aquí. Mira, mira, en el problema 2 ahora ya no tenemos una gráfica, ¿cierto? Entonces ahora nosotros tenemos que graficar. Entonces, del enunciado, ¿qué dice? La diferencia de las medidas de los ángulos consecutivos. Recuerda, en nuestra clase anterior hemos visto cómo se dibujan ángulos consecutivos. A o B, B o C. Acá tengo, mira, A, O, B, B, O, C. Ángulos consecutivos. Ojo, en ninguna parte del problema me está diciendo que son consecutivos complementarios, porque si fueran consecutivos complementarios, entonces hubiera graficado cada uno recto. Tampoco me dice que son suplementarios, sino este rayo OA no iría ahí, sino iría por acá, ¿no? Para que forme 180. Pero como solamente me dice consecutivos, lo he graficado de esta manera, ¿de acuerdo? Listo. Luego dice, esa diferencia de esos ángulos, ¿no?, consecutivos A o B y B o C, dice que es 30. Entonces a partir de eso yo puedo plantear una ecuación. Entonces del dato tengo la medida del ángulo A o B menos la medida del ángulo B o C, eso es 30. Listo. Punto seguido que dice, halla la medida del ángulo que forma la bisectriz del ángulo A o C. A ver, acá está A o C. A ver, acá hay dos detalles. Cuando yo quiera trazar la bisectriz de A o C, entonces hay dos maneras. O está por este lado, como lo he trazado yo, OP, o también podría estar por este lado, entre B o C, o sea, podría estar por acá. Para mi caso, yo he trazado la bisectriz por este lado que está aquí, ¿de acuerdo? Me conviene que esté por ahí. Ahora, ¿cómo sabes que te conviene que esté por ahí? Bueno, en realidad eso es práctica, ¿de acuerdo? Eso es práctica porque, bueno, este tipo de problemas son problemas tipo, ¿no? Entonces ya a veces, además puedes ir probando también, ¿no? Si quieres puedes poner esta bisectriz a modo de comprobación, puedes ponerla por aquí. Y el resultado que vas a obtener en realidad te va a salir un resultado negativo. Y tú sabes que ángulos negativos en geometría no existen, ¿de acuerdo? Entonces ahí te vas a dar cuenta que en realidad la bisectriz no está por B o C, sino debería estar por aquí, ¿de acuerdo? Entonces a modo de comprobación podrías tú resolver el problema de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces tracé la bisectriz de todo el ángulo, de toda esta abertura A o C, está acá, OP, ahí está mi bisectriz. Y dice, entonces a mí me pide que yo halle el ángulo que forma esa bisectriz OP, ¿con quién? Con el rayo OB, o sea me está pidiendo este pedacito al cual nosotros le hemos puesto X, ¿de acuerdo? Este angulito X, pero acuérdate, OP es bisectriz de toda esta abertura A o C, es por eso que esto vale teta y esto vale teta, ¿no? ¿Puedes ponerle otra variable? Por supuesto le puedes poner otra variable. Nosotros para nuestro caso le hemos puesto teta. Ahora, si todo esto vale teta y este pedacito vale X, entonces esto de acá no lo conozco. ¿Cuánto valdría? Si a todo le quito X, esto valdría este pedacito que está acá. O sea, esto valdría teta menos X. Como ya sé cuánto vale cada uno de los ángulos, mira, esto vale teta, esto X y esto teta menos X, ya puedo reemplazar en mi ecuación. Esta ecuación que está aquí la he traído por acá, ¿de acuerdo? ¿Y dónde he sacado esa ecuación? ¿De la nada? No, del enunciado. Pues mira, ve, la diferencia de las medidas de los ángulos consecutivos A o B, y B o C es 30. Ahí está, diferencia. Esa palabra significa igual a 30. Entonces, me voy a mi gráfica y digo A o B. A ver, A o B. A o B es la suma de teta más X. Ahí está. Menos, como hay un signo menos, tengo la necesidad de colocar un paréntesis, ¿de acuerdo? Sí o sí, porque acuérdate, lo que está adentro, por este signo menos que aparece, va a tener que cambiar de signo. Menos B o C, pero mira, B o C ya está en paréntesis, ya, bacán. Entonces solamente lo reemplazo, mira, teta menos X, y el menos ha bajado, y eso es igual a 30. Ya está. Elimino paréntesis, pero ojo, cuando elimines paréntesis, esto que es menos X se convierte en más X, ¿de acuerdo? Y este teta, que es positivo, con este menos se vuelve negativo, por eso que baja como menos teta. Y este X, y te dije que este se convertía en positivo, entonces X más X, 2X, el 30 baja. Y mira lo que pasó por acá, este teta con este negativo se simplifican, ¿de acuerdo? Y me quedaría que 2X es igual a 30. Todo lo que estamos multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de X es igual a 15 grados.
Alternativa E. ¿De acuerdo? Alternativa E. Así pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 3. ¿Qué dice? Me dice, calcula X. Mira, ya me están dando el X. Este gráfico que está acá, lo he copiado por acá, mira. Ese igualito. Entonces me piden X. ¿Ya? Mira, OR es una bisectriz, mira, alfa, alfa. Mira, OP es bisectriz, mira, beta, beta. ¿De acuerdo? Y me dan como dato que POR, a ver, POR, o sea que es todo este ángulo que está acá, eso de ahí vale 100 grados. Listo. Entonces, primero, ¿qué observo en mi gráfica? En mi gráfica observo que si yo sumo todos estos ángulos que están acá, lo que voy a obtener es un ángulo llano. Y ya sabemos que un ángulo llano es igual a 180 grados. Entonces sumamos 2 veces beta más x más 2 alfa. Eso es igual a 180 grados. Ahora, de mi dato, POR en mi gráfica, ¿qué cosa es P? El ángulo POR es la suma de beta más x más alfa. Ahí está. Y eso es igual a 100. A la primera le hemos puesto ecuación 1, a esta segunda le hemos puesto ecuación 2. ¿Qué voy a hacer? Esta ecuación 2 lo voy a reemplazar en la ecuación 1, pero antes de reemplazarlo, mira lo que voy a hacer. Este 2 beta lo he descompuesto, es lo mismo que escriba beta más beta. Este 2 alfa lo he descompuesto, es como si escribiera alfa más alfa. La pregunta es, ¿por qué hemos hecho eso? Porque ahora observa, mira, esto que está entre llave, mira, beta x alfa. Beta x alfa, eso vale 100, mira. Entonces esto vale 100. Esto que es positivo, cuando pasa al otro miembro, pasa a restar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué me queda en este lado izquierdo? Beta más alfa es igual a, este 100 positivo pasa a restar a 180. 180 menos 100, eso me da 80. Entonces yo ya sé, o acabo de hallar que beta más alfa es 80. Ahora, ¿cuánto vale beta y alfa? No tengo la menor idea. Pero lo que sí sé es que su suma es 80. Profesor, ¿pero beta y alfa puede ser 40? Sí, puede ser 40, pero ojo, pero también puede ser 30 y 50, o 50 y 30, 60 y 20, 20 y 60. O sea, hay infinitos valores, pero lo que sí está seguro es que su suma es 80. ¿De acuerdo? Ahora, como a mí me está pidiendo que calcule el valor de x, entonces, ¿qué voy a hacer? Esta ecuación 3 que he obtenido lo voy a reemplazar ¿en dónde? Lo voy a reemplazar en 2, aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el reemplazo. Reemplazando, entonces beta más alfa, eso vale 80, el x baja, el 100 baja. Este 80 que es positivo, cuando pasa al otro miembro pasa a restar. 100 menos 80, 20 grados. Y el x baja. Entonces ya sabes cuánto vale x. X es 20 grados. Alternativa A, 3A. Observa la figura. Pregunta número 4. Dice, calcula el valor de x. Pero mira, para yo poder calcular de x, acá hay un huequito, mira, ve. Acá hay una abertura que no tiene ángulo. A ver, vamos a leer. Dice, OB, a ver, ¿quién es OB? El rayo OB, acá está, OB. Es bisectriz. Quiere decir que este OB ha dividido a un ángulo en dos ángulos iguales. Pero ¿de quién estamos hablando? Del ángulo AOC. Mira, AOC. Ah, si AOC, ¿de acuerdo? Si este es AOC y este OB es bisectriz, significa que este ángulo que vale 4x también debe ser igual a este ángulo. Entonces, ¿cómo me quedaría mi gráfica? Me quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? Porque OB es bisectriz de AOC, entonces todos los ángulos deben ser iguales. Y como yo ya conozco que esto vale 4x, entonces este ángulo aquí también debe ser 4x. Listo, problema resuelto. Porque ya sabes que la suma de esos tres ángulos es un ángulo llano, o sea, eso me da 180 grados. Súmalo e igualalo a 180. Este 20 que es positivo pasa a restar 180 menos 20, 160. Esta suma me da 8x. Este 8 que multiplica pasa a dividir 160 entre 8, 20 grados. Y acabas de hallar el valor de x. ¿Qué cosa te piden? X. Por lo tanto, tu alternativa es 4C. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Siguiente problema. Problema número 5. Mira, calcula el valor de x. Recontra fácil. Mira, ve. ¿Qué tienes acá? Un ángulo recto. Y ya sabes que un ángulo recto siempre es igual a 90 grados. Esa gráfica yo la he traído por acá. Mira, acá está. Mira. ¿Eso qué significa? Que si yo sumo estos dos ángulos que están aquí, esa suma siempre va a ser un ángulo recto. O sea, en otras palabras, van a ser 90 grados.
Listo, súmalo. No hay ningún problema, súmalo de frente. Mira, 8x menos 30 más 4x igual a 90. Listo. Este que es negativo, el menos 30, cuando pasa al otro miembro pasa a sumar. Por lo tanto, 90 más 30 es igual a 120. 8 más 4 son términos semejantes, se pueden sumar, eso me da 12 veces x. Y este 12 que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de x para este problema es de 10 grados. ¿De acuerdo? Alternativa 5A. ¿De acuerdo? Listo. Mira, la 6 no hay gráfico. Ah, ya, entonces hay que leer el enunciado, ¿de acuerdo? Pero para yo poder resolver este problema, dice, ¿a qué ángulo se le debe restar su complemento para obtener 10? A ver, el complemento es lo que le falta al ángulo para llegar a ser 90. Si te dice dos ángulos son complementarios, como en la gráfica que tengo acá, significa que su suma es 90. Si a ti te pidieran el complemento de 40, te están diciendo cuánto le falta a 40 para que llegue a ser 90. Entonces, x es igual a este 40 que está sumando pasa a restar 90 menos 40, 50. Entonces, si yo quiero hallar el complemento de 40, lo que yo hago es esto, ¿no? 90 y le quito lo resto de 90, ¿no? O sea, 90 menos 40. Y eso es 50, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que voy a usar para resolver el problema. Como yo no sé de qué ángulo estoy hablando en el problema 6, entonces yo le he puesto x. Como me habla del complemento de ese ángulo, entonces ¿cuál es el complemento de x? Lo que le falta a x para que llegue a ser 90. ¿Y cómo lo expreso eso? Como un 90 menos x. Vuelvo a leer el problema ahora y dice, a ver, para plantear mi ecuación, por supuesto, ¿no? ¿A qué ángulo se le debe restar? ¿Cuál es el ángulo? X. Ahí está x. Se le debe restar, ahí está menos. El complemento, ¿pero el complemento de quién? Del mismo ángulo, pues, ¿no? Estamos hablando de x, o sea, 90 menos x. Para obtener, esa palabra para obtener significa igual. ¿Para obtener cuánto? Para obtener 10. Ahí está. Listo. Ojo, mira, es un signo menos anteponiendo un paréntesis. Ese menos hace que lo que está dentro del paréntesis cambie de signo. ¿De acuerdo? Entonces, chao paréntesis, y este 90 positivo se convierte en negativo. Y menos, por ley de signos, ese se convierte en más x. Y adiós paréntesis. Sumo x más x, eso me da 2 veces x. Este 90 que está restando cuando pasa al otro miembro pasa a sumar, ¿de acuerdo? Pasa a sumar, por lo tanto eso me da 100 grados. Este 2 que multiplica cuando pasa al otro miembro pasa a dividir, ¿de acuerdo? Entonces 100 entre 2, eso me da 50 grados. Acabamos de hallar el valor de x, ¿no? Pero en realidad ese x, ¿quién es? Es el ángulo que me están pidiendo, porque acá me dice ¿a qué ángulo se le debe restar? Entonces, ¿cuál es ese ángulo al que se le debe restar? 50, para obtener lo que yo quiero, que es ¿cuánto? 10 grados. A ver, podemos demostrarlo, mira. El ángulo es 50, si esto vale 50, y acá sería 90 menos 50 es 40. Entonces, a ese ángulo le resto 50. 50 menos 40, eso me daría 10, ¿de acuerdo? Entonces, estaría demostrando que el valor de x es 50 grados. ¿De acuerdo? Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 7. Me pide que calcule x sabiendo que OM es bisectriz. Ya sabemos que si este rayo es bisectriz, estos dos ángulos, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer por acá? Mira, este el gráfico por acá. Entonces voy a igualar. Igualando tendría 5x menos 10 es igual a 3x más 60. Este menos 10 que está restando pasa al otro miembro a sumar, eso me da 70. Y este 3x que no tiene signo, que es positivo, pasa hacia la izquierda a restar. 5x menos 3x, 2x. El 2 que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de x es 35 grados. Entonces tendría que el ejercicio 7, alternativa C, 35. Problema número 8. Para el problema número 8 y en adelante vamos a hablar sobre rectas paralelas como L1 y L2 cortadas por una secante, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a adelantar un poquito, pero les voy a explicar uno a uno las propiedades que vamos a usar, ¿de acuerdo? Entonces mira, en esta parte de aquí arriba tenemos un triángulo y sabemos que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Si yo sumo 90 más 40, eso me da 130. ¿Cuánto le falta a eso para que me dé 180? 50 grados. Entonces este pedacito que está acá vale 50. Y por la propiedad
de opuestos por el vértice, este ángulo también debe valer 50. Eso está expresado en esta gráfica que está acá al lado derecho. Ahora, en la parte inferior, mira, en la recta L2, este ángulo es un ángulo llano, pero mira, solamente llega hasta 150, pero le falta un pedacito. Este pedacito, ¿cuánto tiene que valer? O sea, lo que le falta 150 para que llegue a ser 180, eso es 30. Ahí está, en mi gráfica. Ahora voy a usar la propiedad que está aquí. Mira, si yo tengo así, tal y cual está, o hacia la punta hacia la derecha o hacia la izquierda, va a ser lo mismo, no va a cambiar en nada la propiedad. En este caso el valor de x es la suma de alfa más beta. Entonces, aplicando esta propiedad a nuestro problema, el valor de x será la suma de 50 más 30. ¿Esa suma cuánto es? 80 grados. Y así estamos hallando el valor de x. Alternativa B para el problema número 8. Continuamos con el siguiente problema 9. En el problema 9 es similar al problema anterior, solo que este problema es digamos que el anterior era una propiedad particular. Ahora vamos a usar la propiedad general. La propiedad general que dice, y vamos por acá, a esa propiedad se le llama regla del serrucho. Me dice que todo lo que va hacia la derecha debe ser igual a todo lo que va hacia la izquierda. ¿De acuerdo? En este caso las puntitas que van hacia la izquierda son alfa, beta y teta. Ahí está la suma. ¿Quiénes son las puntitas que van hacia la derecha? Mira, x, y y z, mira. Entonces, ¿qué hago? Todo lo que va hacia la izquierda es igual a lo que va hacia la derecha y lo he comparado. Esa propiedad lo voy a usar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va hacia la izquierda? X más b y a. Y lo sumo. Ahí está. ¿Quién va hacia la derecha? 20. ¿Quién más va hacia la derecha? 30 más a. Y el b. Súmalo. Está aquí. ¿De acuerdo? ¿Y qué vas a hacer con lo que va hacia la izquierda y hacia la derecha? Compáralo. O sea, igualalo. ¿De acuerdo? Listo. Cuando aquí tienes, mira, a más b positivos y a la derecha del igual también tienes a más b positivos, entonces se simplifican. Este a positivo con este a positivo se va. ¿Qué pasaría si este a fuera negativo y este positivo? ¿Se simplifica? No, no se simplifica. Ojo, tienen que ser iguales numéricamente y tener el mismo signo. ¿De acuerdo? Entonces más a, se va. El más b con el más b se simplifica. Entonces el x baja. ¿De acuerdo? Entonces en el lado izquierdo del igual solo me quedaría x, pero en el lado derecho solo me quedaría 20 más 30. Por lo tanto, esa suma es 50 grados. Y así tenemos la solución a este problema. Alternativa E. Problema número 10. Para el problema número 10 voy a usar una propiedad que se llama de alternos internos, así se le llama. Pero también es comúnmente, en otros casos se le conoce como una Z, porque acá hay una Z, mira, se forma una Z. Y vámonos por acá, mira, acá está la gráfica. Cuando tú tienes dos rectas paralelas, mira, acá se forma una Z. Si este ángulo vale alfa, este ángulo de acá vale alfa. Entonces, aquí en mi gráfica, ¿de acuerdo? Que yo le he traído por acá, observas una Z, mira, ahí está la Z. Entonces, ¿qué significa? Que si este ángulo vale 40, este ángulo de acá también debe valer 40. O sea que este ángulo y este ángulo deben ser iguales. A eso se le llama ángulos alternos internos, ¿de acuerdo? Pero más allá del nombre, lo que te debes de aprender es la propiedad, ¿de acuerdo? Entonces lo comparo. Ahí está la comparación, una ecuación lineal de primer grado. Este 14 que es positivo pasa al otro miembro a restar. 40 menos 14 me da 26. Entonces x baja. Y este 2 que multiplica pasa a dividir al 26. 26 entre 2, eso me da 13. Por lo tanto, x vale 13. ¿Qué me pide? Calcula x. Alternativa C. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente problema. Número 11. Mira, en realidad no tiene nada de complicado este problema. Claro, siempre y cuando sepas cuál es la propiedad, ¿no? Porque si no sabes la propiedad, lo que vas a tener que hacer es prolongar esa línea hasta que corte la recta L1. Prolonga esa línea hasta que corte a la recta L1. Y al final lo que vas a hacer es demostrar la propiedad que te voy a mostrar aquí, por este lado derecho. Mira, aquí está la propiedad. La propiedad dice que cuando tienes tú ángulos, vamos a decirlos así, consecutivos, como los que están acá, ¿no?
o de esta forma, esa suma siempre va a ser igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Siempre es 180 grados. Ahora, este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá, por si acaso, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Estos ángulos son iguales, acuérdate, puestos por el vértice. Entonces la suma de dos ángulos es 180. Aplico propiedad. Sumo x más x más x más x. Ahí está. Eso es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces tendría 1, 2, 3, 4 veces x es igual a 180. Este 4 que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto el valor de x es 45 grados. Entonces problema resuelto. ¿Por qué? Porque te están pidiendo el valor de x, ¿cierto? Alternativa E. Vámonos por el problema número 12. El problema número 12, igual, mira, acá, en esta intersección, mira, de la recta L1 con este pedacito que está acá, ¿no? Opuestos por el vértice. Si esto es 70, este ángulo vale 70. Entonces ya sé cuánto vale este. ¿De acuerdo? Ahora, hay varias maneras de hacerlo. Esta es una de las que yo he buscado, ¿de acuerdo? No es la única manera, puede haber otra, ¿de acuerdo? Entonces, si este es 90 y este es x, entonces esto de acá debe ser 90 menos x. Porque si este ángulo vale 90 menos x, ese menos x con el x se va. Y el 90 más el 90, 180. Entonces la suma de ángulos internos en un triángulo es 180. Y por propiedad de opuestos por el vértice, este ángulo debe valer lo mismo, o sea, 90 menos x. Y eso está aquí, en esta gráfica, expresado, ¿de acuerdo? Entonces, por propiedad, yo sé que la suma de estos dos ángulos, de 70 y 90 menos x, me tiene que dar 80. Entonces, aquí está mi ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, suma 70 más 90, que es 160, y este 80 positivo pasa a la izquierda a restar, y eso me daría 80. Y este menos x pasa al otro miembro con positivo, o sea, eso significa que x vale 80 grados. Por lo tanto, la alternativa sería, para el ejercicio 12, la D. Como te mencioné, no es la única manera de hacerlo. Lo podemos hacer mentalmente, mira, y sale sencillo, mira. Si este dije que era opuesto por el vértice y es 70, 70 más que número, o más que valor, me da 80, 10, ¿no? Porque por propiedad, ¿cierto? Entonces este vale 10. Por opuesto por el vértice, este ángulo vale 10. Pero si este es 90, significa que la suma de este 10 con este x también debe ser 90. Pero si este ya vale 10, ¿x cuánto tiene que valer? O sea, ¿cuánto le falta a 10 para que llegue a 90? 80. Problema resuelto. ¿Necesité hacer todo eso? No. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho para que aprendas a usar tu propiedad. Por eso te decía, lo puedes hacer de la manera que tú desees, no hay ningún problema. Mientras estés usando bien tus propiedades. Y mientras, acuérdate, el resultado es un único resultado el que me tiene que salir. No te puede salir otro resultado, ¿de acuerdo? Si es que saliera otro resultado, es muy probable que te hayas equivocado en el uso de la propiedad o en el método que estás usando, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener mucho cuidado ahí. Pasamos al siguiente problema. Problema número 13, ¿de acuerdo? Seguimos con dos rectas paralelas cortadas con una secante, ¿ya? Mira, si este angulito de acá vale x, por propiedad opuestos por el vértice, esto también debe valer x. Entonces, esto que está aquí, está expresado en esta gráfica, cambia. Ahí está el x. Además, mira, otra vez opuestos por el vértice. Si este es 3 alfa, este ángulo vale 3 alfa. Si este es 3 omega, entonces este de acá también vale 3 omega, ¿ya? O w, como lo quieres llamar, pero en realidad se le dice omega, ¿ya? Esto vale 3 omega, ya está. Listo. Entonces de aquí, de esta gráfica, voy a sacar dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Primero voy a usar la propiedad que ya hemos venido usando. Si yo quiero hallar el valor de x, entonces eso es la suma de 3 alfa más 3 omega. Ahí está. ¿De acuerdo? Mira, factor común, el 3. Factorizo y dentro que me queda alfa más w. ¿De acuerdo? Entonces este 3 que multiplica lo que está dentro del paréntesis pasa a dividir. Por lo tanto, alfa más w es igual a x tercios. ¿De acuerdo? Te repito, no es la única manera de resolverlo. Yo lo estoy haciendo así. No significa que tú también lo tengas que hacer así. ¿De acuerdo? Si te sientes cómodo haciéndolo de otra manera, no hay ningún problema. Pero la solución es única. No puede cambiar. ¿De acuerdo? Entonces estamos por acá. ¿Y de dónde saco mi segunda ecuación? Porque esto de acá es una segunda ecuación.
Aquí mira, este es un ángulo llano. Y un ángulo llano, la suma de esos tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Suma alfa más x más omega. Ahí está, 180 grados. Pero mira, alfa más omega ya lo conoces de la ecuación anterior. Mira cuánto vale x tercios. Entonces reemplazo. El 180 baja. Entonces, resolviendo 1 más 1 tercio o un x más x tercios se multiplica, ¿no? 3 por x, 3x. 3x más x, 4x. Y se coloca el mismo denominador, 3. Y ese es igual a 180. Simplifica para hallar x. O si gustas, ¿no? Yo te sugiero simplificar. Pero si no, este 3 pasa a multiplicar y el 4 pasa a dividir. Y obtendrías que x vale 135. Pero simplificar es mejor, mira. Cuarta, 1. Cuarta de 180, 45. Ese 3 que divide pasa a multiplicar al 45. Y 3 por el 45 es 135. Entonces, así estarías hallando el valor de ¿cuál? De x, ¿cierto? El valor de x. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado 3 por 45 para obtener ese valor. Entonces, alternativa C. ¿De acuerdo? Problema 14 y último de nuestra ficha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué observamos acá? Primero, que me esté diciendo que estas dos rectas son paralelas. Genial. Porque así puedo usar las propiedades que te he mencionado desde el problema número 8. Ahora mira, acá tienes una condición. Te dice que alfa más teta vale 142. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo en mi gráfica? Mira, opuestos por el vértice. Si este es x, este es x. Si este es teta, este es teta. Eso está en mi gráfica. Por acá, mira. Ahí está. Este cuadradito significa que este ángulo es un ángulo recto, o sea, 90 grados. ¿Qué puedo deducir de esto? A ver, dos ecuaciones. La primera, ¿de acuerdo? La primera ya la conocemos, la tenemos acá, alfa más teta es 142. Nuestra segunda ecuación, mira, si quiero hallar este ángulo 90, yo sé que para hallar 90 tengo que sumar x más teta, ¿no? Esa es propiedad, la hemos visto, ¿no? En el problema 8, si no me equivoco. Entonces, x más teta es 90, ahí está. Segunda ecuación. ¿Hay una tercera ecuación? Sí, aquí mira, sobre la recta de L1. Este es un ángulo llano y ya sabes que la suma de esos ángulos, por ser un ángulo llano, debe ser 180. Entonces alfa más x es 180. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi ecuación 2 y mi ecuación 3? Lo voy a sumar miembro a miembro. O sea, voy a sumar lo que está en el lado izquierdo y lo voy a igualar con la suma que está en el lado derecho. Sumo, mira, x más x, 2x. Alfa más teta o teta más alfa, aquí está. ¿Qué sigue? El igual, ¿no? Ahí está el igual. 90 más 180, 270. Ya está. Mira, acabas de obtener una ecuación, ¿de acuerdo? Pero mira, date cuenta, acá tienes teta más alfa o alfa más teta. Y mira lo que tienes por acá, que es dato del problema. Eso vale 142. Entonces, ¿qué vas a hacer? Reemplazar. En vez de colocar este término, teta más alfa o alfa más teta, vas a colocar el valor numérico, 142. Ya está. Esto que está sumando, porque es positivo, pasa al otro miembro a restar. 270 menos 142, 128. El 2x baja. Entonces, ¿no? Este 2 que está multiplicando, como pasa al otro miembro, pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de x es 64 grados para el problema número 14. Alternativa A. ¿De acuerdo? Entonces, como te lo mencioné, la única manera de resolver este tipo de ejercicios es practicando, practicando y practicando. ¿De acuerdo? No hay de otra. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por tu atención. Hasta nuestro siguiente video. Cuídense, chicos.